Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Gracias por estar. Vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 4, lo que nos corresponde hoy. Vamos a pasar rápidamente a ver lo que nos dice el capítulo número 3, que fue lo último que estudiamos. Y en el capítulo número 3 habíamos visto que David empieza a habitar en Hebrón, ya siendo rey de Judá. Vemos que David, en el capítulo 3, nos muestra las mujeres que tiene, nos hace el Espíritu Santo como un enfoque de las mujeres, los hijos que tuvieron en Hebrón, y que también Mical aparece en la vida de David nuevamente. Vimos cómo Abner, luego de que Isboset, David, ¿cómo andas, David? Qué lindo verte. Lizzy Torres, Karina Jiménez, gracias al grupo, siempre a la misma hora, ahí firmes. Gracias a todos, la verdad que son una gran compañía para mí. Vemos que Abner estaba sirviendo y se esforzaba por la casa de Saúl. Esto significaba servir en la carne, cuando estamos haciendo obras religiosas pensando que estamos sirviendo a Dios, pero realmente estamos fuera de la voluntad de Dios. Esto es lo que significaba. Vemos que después había llegado a Rispa, que era la mujer de Saúl, y Mefiboset, que era el rey, el hijo de Saúl, que mismo Abner había puesto, le cuestiona y le pregunta por qué se había llegado a la concubina de su padre. Abner se enoja, vemos, se enoja en gran manera, termina totalmente como a todos los hijos de Satanás, que se les cuestiona algo y nunca tienen la culpa de nada, se justifican, incluso se justificaban por sus obras, por su servicio. Entonces, después de Kevin Kovalek, ¿cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Ahí mi hermano de Missouri, gracias ahí a los chicos de Biblia Libre, siempre firmes, gracias ahí por estar. Kovalek, Córdoba, saludos para tu familia allá en Estados Unidos, a todos mis hermanos. Bueno, entonces vemos que David se va a encontrar en una situación donde Abner hace un pacto con David, porque obviamente Abner, como un buen princesito de los reinos, se ofendió porque Mefiboset le dijo por qué se había acostado con la mujer de su padre. Vemos que Abner deshonra la memoria del rey muerto, vemos que no le importa nada, vemos que primero que está vivo, vemos que él era el general del ejército, fíjense que muere Saúl, muere Jonatán, mueren los hijos, mueren todo el pueblo y él se salvó. Algo raro hay ahí. Bueno, vemos que no solamente se salvó, sino que pone como rey a Isboset, que significa hombre de vergüenza. Entonces, ahora tenemos un rebelde, un traidor a la patria, un hombre que está generando una guerra civil, y así estuvieron por 7 años y medio. Vemos que Silvia Rojas, bendiciones, ¿cómo andás, Silvia? ¿Todo bien? Fíjense que hacen un pacto donde Abner le dice a David, bueno, yo voy a hablar con todos los hombres de todas las tribus. Recuerden que David era solamente rey de Judá, y Abner va a hablar con las 11 tribus restantes para que David sea rey de Israel. Se cambia de bando. Y ahí estamos viendo cómo los políticos hoy en día van cambiando de nombre, van cambiando de partido, van cambiando de títulos, pero siempre están en el mismo lugar. Y ahí vemos a Abner, esta gente que perpetúa en el poder. Entonces vemos que David le dice, bueno, sí, todo bien, pero una condición pone David. Y acá vamos a ver uno de los errores de David, que siempre la parte débil, el talón de Aquiles, donde le pregunta por Mical, la mujer que le había dado Saúl por haber cortado los 100 prepucios filisteos, que era por derecho, le correspondía a Merab, la otra hija, por haber matado a Goliat, pero se la entregan a otro hombre. Pero acá estamos viendo que Mical es una mujer casada. Y si vamos al versículo número 3, vemos en versículos 2 y 3 y 4 del capítulo 3, vemos que David tiene demasiadas mujeres. Abigail, a Inoam, tiene a Maca, a Hagit, a Vital, a Egla. Bueno, vemos que tiene su propio harén, David. Y esto es lo que vemos el lado negativo de David. ¿Por qué? No pierde la salvación, pero vamos a ver que su vida en esta tierra fue un infierno y todo lo va a pagar con su familia. Vemos que ahora pide por Mical y vemos que le dice, restitúyeme a Mical, a mi mujer. El problema es que David ya está violando algo, está llevando al divorcio. Es David que se está intrometiendo en la familia
de una mujer casada y un hombre casado. Entonces, en el versículo número 15, Gabriela Mejía, bendiciones, en el capítulo 15, en el versículo 15 del capítulo 3, dice que entonces Isboset, el hijo de Saúl, que es el rey falso, envió y se la quitó a su marido Paltiel. Vemos que David fuerza a este matrimonio a que se separe y vemos que Isboset obedece y le saca, que sería la hermana de él. Y nos dice el versículo 6 que su marido fue con ella siguiéndola, llorándola hasta Baurín. Esto lo que representa, nosotros podríamos decir, niño llorón. No, lo que está representando es cómo David se intromete en una familia que ya no era su mujer, Mical. Y cómo ahora se mete en una familia y cómo rompe con esta familia y cómo es el dolor, eso es lo que está mostrando en este hombre. Cómo seguía, fíjense que nos dice que él la iba siguiendo hasta Baurín, o sea que le arrancan a su mujer y se la llevan a otro hombre. Y este hombre, Paltiel, estaba llorando por esto que estaba aconteciendo. Y Abner le dijo, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Entonces estamos viendo que David no está obrando bien porque, y además, la ley decía que si te separabas, no te podías volver a casar con tu mujer. Esto no era un juego. Entonces, después vemos que hacen un pacto y donde David está viendo que le da una oportunidad más a Abner, está confiando en Abner, el reino está llegando a sus manos de forma pacífica, como es como David quería, de manera pacífica. ¿Por qué? Porque había una guerra civil, se estaban matando entre ellos. Y David tenía que defender la nación de Judá y tenía que enfrentar. Y la palabra nos dice que la mano de David se fortalecía y la casa de Saúl prevalecía. Entonces vemos cómo Dios estaba con Judá, cómo David empieza a llevar prosperidad a Judá. Entonces todo estaba saliendo bien, ya habían hecho paz y aparece Joab. A Joab viene, habla con Abner. Recuerden que Joab es el general de David. Joab es el que le habían matado a su hermano Asael. Este mismo hombre, Abner, había matado al hermano. Entonces tenía sed de venganza. Lo llevó aparte y le clavó una lanza, se la traspasó de lado a lado y lo mata. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que muere Abner. Y acá vemos lo que estábamos haciendo un enfoque. Hola Vanessa, ¿cómo andás? Julieta Guerra, gracias por estar ahí. Lo que vemos en David es que todo el pueblo, obviamente, seguramente decían, por fin se murió Abner, el ejército enemigo, el que mató llevó a la guerra civil, que puso otro rey, podrían decir todo. Y David se pone a llorar, rasgó sus vestidos, maldijo a Joab, dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Y vemos que todo el pueblo también lloró, nos muestra 2 veces que el pueblo lloró. Incluso David hace una endecha donde pone en alto el honor de Abner. Entonces, lo que estamos viendo es que llora también el pueblo, o sea que lo está llevando a una conciencia sensible al pecado. Luego habíamos visto que lo pone en alto y como que se lamenta cómo puede morir así, porque era importante cómo se moría en esa época. Y más estos soldados de este rango, donde el morir era muy importante, morir en el campo de batalla defendiendo a su nación, vivir con honor, morir con honor, ese era el objetivo, pero muere, nos dice, como un malandrín, como un delincuente, y se lamenta por eso también. Luego vemos que David hace un ayuno, y este ayuno lo que hace es que el pueblo ve a David angustiado, afligido, y la gente empieza a creer. ¿Por qué? Porque hasta el momento, fíjense cuál es la noticia en todo Israel. Acaba de morir Abner. ¿Dónde? En Hebrón. Después de que hizo un pacto con David. Y todo el mundo habrá pensado que David fue el que mató a Abner para quedarse con el trono. Cosa que David no lo estaba haciendo. Y ahora vamos a ver algo similar con el rey, con Isboset. Y vamos a ver en simples palabras lo que es caminar en integridad, que es lo que nos corresponde como hijos de Dios, en un mundo pecador. Entonces, cuando te predican de que acepta a Cristo y vas a ser el hombre más feliz de la tierra, que vas a ser rubio y de ojos celestes, es una farsa. No sé dónde sacan esas cosas. Que aceptás a Cristo y todo te va a ir bien. Vemos que si aceptamos a Cristo, nuestra función y nuestro deber va a ser caminar en santidad, caminar de manera íntegra en un mundo pecador.
Y eso es lo que va a causar. Ese es el dolor, esa es la aflicción de los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios caminamos un desierto. Entonces vemos que estos, Joab había matado a Abner, pero David vemos que es un ejemplo y vemos que el pueblo entendió que David no había mandado a matar a Abner. Es más, veían un hombre sensible, un hombre que lo llevaba por un camino de misericordia. Entonces, después vemos que termina hablando de los hombres, dice, los hijos de Sarbia, que son muy duros para mí, que Jehová pague el mal conforme a su maldad. Vemos que David le dice, por más que eran sus sobrinos, por más que eran los hijos de su hermana, vemos que David no tolera el pecado, no tolera la maldad. Y ahora vamos a ver más del corazón de David, que es lo que tenemos que aprender. Entonces, en el capítulo número 4, vamos a ver que Isboset, este rey, es asesinado ahora. Fíjense, en el capítulo número 4 nos dice, Roberto Cabrera, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. En el capítulo número 4 nos dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había muerto en Hebrón, las manos se debilitaron. ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo que este hombre está como rey por Abner, porque él no servía para nada. Hombre de vergüenza significa Isboset. Y lo que vemos es que él le tenía miedo a Abner. Por eso vemos que cuando le dijo y le cuestionó por qué andaba con la mujer de su padre, Abner se enoja y nos dice que Isboset le tenía miedo, era un hombre manipulable, un hombre que lo manejaba Abner. Entonces vemos que ahora se le debilitó la mano, significa que él ahora se encuentra a la deriva, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque es un rey impuesto a la fuerza, es un rey falso, un rey que no tiene características, un rey que solamente está ahí porque es el hijo de Saúl. Por eso vemos cómo Dios prepara y capacita a los hombres de Dios, que lo estamos viendo en David. Y hoy podemos ver exactamente lo mismo. Fíjense los pastores. ¿Quién es el pastor? No, el hijo del pastor. Y seguramente son como Isboset. Seguramente son personas que no tienen aflicciones, todo de arriba, y ahí están pastoreando. Así andan muchas iglesias. Pero ahí estamos viendo un pueblo ciego que elige a un hombre por sus ojos. Recuerden que este pueblo viene siguiendo, vienen pidiendo un rey, le dieron a Saúl, lo eligieron porque era alto, porque era bonito, y ahora lo están rechazando a David. Entonces, ahora estamos viendo que nos dice que las manos se debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Qué es lo que vemos? Ahora entra un pánico. Ahora entra un pánico. Hola Yolanda Gallegos, ¿cómo andás, Yoli? ¿Todo bien? Espero que estés bien. Fíjense que Isboset se encuentra en una situación donde le agarra un ataque de pánico. Porque primero porque no sabe gobernar, no sabe hacer nada, no sabe liderar. Y el problema es que detrás de esto había una nación, todo Israel. Y vemos, pero ¿cuál es el principal problema de Isboset? El principal problema es, a ver, esperen un segundito, estoy poniendo acá, si no me pierdo los mensajitos para leerlos. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, no, David, Vanessa está ahí, estaba sin luz. Yo también le pregunté lo mismo, si estaba sin luz. La semana pasada me tocó a mí, en esta semana le tocó a ella. Bueno, acá en Argentina son así las cosas. No sé si en los países que están ustedes tienen estos problemas, pero bueno, acá hay todo tipo de problemas. Bueno, ¿qué es lo que piensa Mefiboset? ¿Por qué le agarra un ataque de pánico? Primero, porque no puede gobernar nada sin Abner. Muy bien, Jolie, muy bien ahí. ¿Cuál es el problema ahora? Que le agarra un ataque de pánico pensando que ahora David va a matarlo a él. Ahora, digo Mefiboset a Isboset. Está bien que se parece, pero Isboset tenía miedo de que David ahora venga por él. Totalmente no entendían nada y no se daban cuenta que David nada que ver. Él no quería saber nada con los asesinatos y matar y tomar el trono de manera ilícita. Esto es lo que se está guardando David. David no quiere ocupar el trono de una manera ilícita, matando gente, traicionando. No, él espera en Jehová, que es como debe ser. Yo me acuerdo siempre, y siempre les cuento que en un tiempo, en una iglesia donde yo iba,
la iglesia estaba dividida y yo me estaba por ir porque era una sinagoga de Satanás, y una mujer muy adinerada me dijo que quería que yo, y con la mitad de la iglesia, que no estaban de acuerdo con los pastores que estaban, abrir una iglesia. Y que yo me encargue la palabra y de todo, y que ella se encargaba de lo económico, me decía. Que es lo que había hecho con esa iglesia y no cumplieron nada, era un desastre. Y lo que sucedió fue que empezamos a hacer un par de reuniones, un par de cosas, y apareció uno que supuestamente era un amigo, y empezó a decir que yo era un testigo de Jehová, empezó a decir que yo era un dictador, que era malo, y la gente me empezó a tener miedo, y me fui, porque yo no voy a estar dando vueltas por una cuestión religiosa. Dejé y me fui. Después, casualidad, a las 2 semanas, 3 semanas, aparece él como pastor de una iglesia, la iglesia que estaban armando y que estaban formando. Esto es lo que estamos hablando. Cuando una persona quiere forzar y pisa la cabeza y llega a un cargo de manera ilícita. Está bien, eso no prosperó nada, no duró ni 3 meses, porque después se terminó peleando con todos porque la culpa la tenían todos menos él. Pero ¿a qué es lo que voy? Yo en ese tiempo estaba muy pegado a este libro, estaba muy abrazado al libro de Primera de Samuel, y todas esas cosas me decían, no, quédate tranquilo, no te afanes por nada, y todo eso te lleva a la soledad, te lleva al murmullo, que te hablen y que te digan que sos un rebelde, que estás solo, que estás sin iglesia, que esto, que lo otro, y bueno, pero ahí está donde tenemos que esperar y confiar en las cosas de Dios, no por lo que te tenga que dar, sino que es el camino de tratar de ser íntegro en un mundo pecador. Entonces, lo que estamos viendo es que, exactamente, David, sí, totalmente. Es lamentable cuando seguían así por este tipo de cuentos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos es que ahora Isboset se encuentra atemorizado y nos dice que todo Israel también. ¿Por qué Israel? Fíjense en qué situación se encuentra Israel. Acaba de morir Saúl, su rey. Acaba de matar a la mayoría del ejército de todos los valientes. Murieron los príncipes. Murió Jonatán, murió el otro hermano de Jonatán, que no recuerdo el nombre. Los filisteos habían ganado la batalla y habían conquistado todos los filisteos. Y el pueblo estaba sin rumbo, no tenía a Samuel, no tenía a David, no tenía nada. Y así pueden vivir de fiesta un tiempo, sin liderazgo, todo para donde quiere, pero llega un momento donde se van a encontrar atrapados. Y en esta situación el pueblo ahora dice, ¿ahora qué hacemos? Se encuentran sin líder. ¿Qué es lo que pasa? Isboset se asusta porque piensa que David es un asesino y que lo va a matar a él, porque como que David estaba desesperado por ocupar el cargo y a como sea, el fin justifica los medios. Y esto es lo que estamos acostumbrados a ver hoy, el fin justifica los medios. El Señor quiere ganar almas, con que si queremos ganar almas, que prediquen mujeres, que prediquen niños, que todo lo que quieran, todo vale. Entonces, para que crezca la iglesia, para tener una iglesia grande y que la gente se convierta, vamos a extorsionar al pueblo. Le pedimos ofrendas de todos colores, le pedimos diezmos, le pedimos todo el dinero, pero todo para la obra de Dios. Satisfacer el orgullo propio de una iglesia. Lo mejor es para Dios. En mi iglesia tenemos una consola de 45.000 canales. Es todo digital y cuando paso me saluda. La computadora, tenemos el sonido array profesional, pantalla gigante, 3D, tenemos, bueno, todo esto, pero todo es para la gloria de Dios. Bueno, el fin justifica los medios. Ellos, según su teoría, todo es para ganar almas y para que Dios se ponga feliz, pero en sí lo están haciendo para su propia carne. Entonces, lo que estamos viendo, Carlos Jafet, ¿cómo andás, hermanito querido? Gracias por estar ahí. Entonces, estamos viendo que ahora se le acaba el chiste a Isboset. ¿Cómo va a gobernar un hombre que es un inútil? ¿Cómo va a gobernar un hombre que no tiene ni idea y que fue puesto ahí porque sí? Y ese es el gran problema. Gente ponen pastores y ponen líderes porque son carismáticos, porque habla bien, o porque son buenos. Hay veces que ponemos a alguien porque son buenos. Dicen, como es bonachón, tiene que ser bueno. Pero Dios no anda por la vida poniendo hombres de Dios que sean bonachones. Dios no anda poniendo gente que no esté preparada, que no está capacitada. Dios pone hombres expertos, llamados, que están preparados y a fuego. Fíjense David cómo lo está preparando. Fíjense, por ejemplo, el apóstol Pablo y Bernabé. El apóstol Pablo estuvo 12 años para que
en Jerusalén le digan, bueno, venía a trabajar para nosotros. 12 años. Y eso que Pablo, siendo Saulo, era un sabio, un erudito, era un hombre que conocía la palabra bien. Pero en Jerusalén esperaron 12 años para que Pablo vaya a predicar. Hoy en día, fíjense, por ejemplo, la iglesia el circo de Dante Gebel, vi que fue Cristian Castro, los veo por memes, todas esas cosas, no es que los sigo, pero estaba Cristian Castro. Y hacían chistes, cantaban, karaoke, bueno, vieron como es la sinagoga de Satanás, todo fiesta. Y después terminaban diciendo que Cristian Castro quería ser pastor. Y el tema es que si Cristian Castro dice acá, yo quiero ser pastor, la gente le va a decir, sí, 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 amén, pastorcito, te seguimos. Y van a ir detrás de todo, ¿por qué? Porque es carismático, porque es famoso. Justin Bieber también quiere ser pastor, por ahí anda tatuado hasta la cara. No sé qué testimonio tendrá, qué vida, pero Dios no prepara gente así. No digo que por ahí no tenga un llamado, Cristian Castro o Dante Gebel, o bueno, Dante Gebel, o Justin Bieber. Digo gente pública para que se entienda un poco. El tema es que Dios los prepara y los capacita. Fíjense que en el momento donde en Jerusalén lo llaman a Pablo y a Bernabé para ir de misionero, Pablo era un hombre que estaba formado en palabra, estaba formado en ciencia, tenía práctica, tenía templanza, tenía frutos del Espíritu Santo, tenía comunión con Dios, era un hombre que estaba en llama. Los dos salen y se enfrentaron a las peores cosas que podría pasar un predicador. Piedras, cárcel, juicio, mentiras, calumnias, todo lo que se puedan imaginar, y estos hombres estaban preparados y formados para ir a predicar el Evangelio. Y los princesitos de hoy no estudian, no leen, no hacen nada y así vamos a ministrar. Se creen que es poner la mano en la cabeza a alguien y que así van a pasar cosas mágicas. Bueno, sí están. Así van a estar en el infierno. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, por un lado, Isboset, un hombre puesto a dedo, sin méritos para el cargo, y por otro lado estamos viendo un David con un perfil bajo y esperando en Dios y formado por Dios. Por eso, cuando ustedes vean un pastor, un maestro, un líder, si no está formado con lágrimas, con dolor, templado, Dios no lo mandó. Y ese es el problema en el sistema religioso. Muchas veces con el afán de querer abrir una iglesia, con el afán de querer tener un grupo religioso, ponemos a cualquiera. ¿Quién quiere ser pastor? Yo. Bueno, ahí tienen al pastor, al hermano Pascualín. Gloria a Dios al hermano que quiere servir. ¿Quién más quiere servir? Yo, Pepito, acá. Ahí tienen al copastor, le presentamos al flamante copastor. Vos cantas lindo, vos, así que a la alabanza. Y así se arman las iglesias y son como las iglesias de Isboset. No están sostenidas. Fíjense que 7 años duró este hombre en el cargo. Y con 11 tribus. Pero ¿quién era el que iba creciendo? Una tribu sola, la de David. Porque hacían lo correcto. ¿Y cuál iba cayendo? Esta. Por eso cuando hay un pastor, un maestro o alguien que está puesto a dedo o se autoproclama, fíjense que esto es buenísimo. Como me decía ayer una hermana me decía ayer, tengo mi mamá que es pastora, me dice. Es pastora y tienen una iglesia chiquita, 10 personas, no sé qué. Y dice que fue una mujer y la mamá ungió de pastora a otra mujer, así, se ungieron entre ellos, ¿no? Una cosa divina. Yo me moría la risa, pero más que reírnos es para llorar. Entonces vemos que de la misma manera, Isboset fue ungido por Abner. ¿Quién es Abner? Era un general del ejército. Bueno, lo pone como rey. Y así están. Fíjense los apóstoles modernos, fíjense los profetas, le dan un título, hasta tienen un carnet, pero ¿quién montó todos los ungió de arcángel? Y así andan por la vida. Ahora, le preguntamos a... Es una iglesia, pastora, definitivamente existe el pastor, es una iglesia... exactamente, cuando hay mujeres pastoreando, cuando hay iglesias donde hay mujeres, es un juicio de parte de Dios a la iglesia. Porque la palabra nos dice que Dios, es más, cuando se levantó Débora, está bien que Débora era una mujer de Dios, pero cuando se levantó Débora era porque el pueblo estaba en juicio, ya estudiamos jueces. Y hoy lo mismo, las mujeres enseñoreándose es ejemplo de que hay un juicio de parte de Dios. Y eso lo vemos en las escrituras. Mujeres se enseñorearán, jóvenes, niños van a enseñorearse. Bueno, entonces acá estamos viendo el contraste de un hombre como Isboset, que es
el líder, pero que no tiene ninguna característica. Pero eso sí, la gran mayoría, ¿a quién elige? A Isboset, dame. Menos lo que diga Dios. Lo que diga Dios, yo quiero ir lo contrario. Entonces, acá tienen a David, el ungido de Dios, el hombre que mató a Goliat, el hombre que iba a la guerra, el hombre diligente, el hombre que servía, el hombre valiente. No, 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 yo quiero a cualquiera, menos lo que Dios quiere. Esa es la naturaleza humana. Y así vemos también cómo se ha rechazado al Mesías con lo mismo, por eso es un tipo de Cristo. Entonces, en el versículo número 2 nos dice, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandos, de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el de otro era Recab, hijo de Rimón Berotita. De los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas también habían huido a Gitaim, ahí está, perdón, y moraban allí con los forasteros hasta hoy. Bueno, acá aparecen 2 hombres en escena. Aparece Bana y Recab. Estos hombres que eran de Saúl, de Isboset, de Saúl, de la tribu de Saúl. Nos dicen que eran forasteros, habitaban como forasteros, nos está hablando, moraban allí como forasteros en Gitaim. Ya como forasteros estamos hablando de no tienen un norte, no saben hacia dónde van. Y estos 2 hombres van a entrar en escena y vamos a ver que hacen un complot, un plan para matar a Isboset. Y en el versículo 4, fíjense que de la nada aparece algo. Aparece de la descendencia de Jonatán. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Acá está contando la historia que Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, cuando muere Saúl y cuando muere Jonatán, nos dice que tenía 5 años y que, claro, obviamente cuando pierden las batallas, cuando el pueblo que va a la guerra y pierde, tenían que huir, porque venía el pueblo enemigo, venía a robar, a saquear, a llevar esclavas, a matar a todos. Entonces, esta era la situación. Por eso cuando llegaban los guerreros de ganar una victoria, las mujeres salían a cantarle, y Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000, eran la felicidad de que estuvieron luchando por ellos, por eso era un honor morir en el campo de batalla. Pero ahora estamos viendo que luego que muere Saúl, que muere Jonatán, que mueren todos, cuando van a invadir y en estos momentos de tensión, donde el pueblo empieza a estar en caos, empieza a estar en crisis, nos dice que Mefiboset, el hijo de Jonatán, con 5 años, su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces acá estamos viendo, nos cuenta la historia de que el hijo de Jonatán había quedado lisiado. Y después nos habla de, bueno, esto lo vamos a ver en 2 Samuel capítulo 9. Ya falta poco. Es hermosa esa historia. Hola, Ani Sánchez Quintana, bendiciones. Entonces, ahora, volviendo a la historia, en el versículo ese aparece en el versículo 4 esta historia de quién es Mefiboset, de la descendencia de Jonatán. ¿Por qué nos muestra esto? ¿Por qué aparece de la nada Mefiboset? La de Mefiboset David es una historia que me encanta, me encanta. Es una cosa que me mató cuando la escuché, la leí, cuando las revelaciones, todo es maravilloso. Pero ¿por qué aparece Jonatán de la nada? Porque vemos que son los únicos que quedan del linaje de Saúl. Acá estamos viendo que estaba Isboset y Mefiboset. Entonces, lo que estamos viendo es que, está bien, después aparecen, creo que aparecen hijos de Mispa, creo que aparecen algunos hijos, pero bueno, acá lo que estamos viendo de la descendencia directa de Saúl, está Isboset, que ya va a ser asesinado, y Mefiboset, que anda por ahí perdido y que después ya lo vamos a ver en el capítulo número 9. Bueno, en el versículo número 5 nos dice, los hijos, pues, de Rimón Berotita, Recab y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset. Fíjense qué es lo que pasa. Acá nos dice que en el mayor calor del día, en todos estos países, en estas regiones mediterráneas, el mayor calor del día es pasando el mediodía. ¿Por qué? Porque hace 50 grados como mínimo.
es el momento donde no se puede hacer nada del calor que hace. Entonces, dicen estos hombres de manera cobarde, entraron en la casa de Mefiboset como delincuentes, como asesinos, esperan y nos dice que el cual estaba durmiendo la siesta en su cama, en su cámara. ¿Qué significa esto? Estos hombres aprovechan cuando duermen la siesta, porque eso era muy común, se levantaban muy temprano para trabajar, dormían la siesta por una cuestión climática. Y lo que vemos es, por otro lado, también nos dice que Isboset estaba durmiendo la siesta. Más allá de que nos está aclarando que por el calor todo, nos muestra que Isboset era un hombre que vivía durmiendo, porque no vemos nada. No vemos nada, ningún logro, no vemos nada de este hombre. O sea, ¿qué es lo que hizo? Nada. Y así es como pasa muchas veces. Ustedes me preguntan el presidente que hay en Argentina, por ejemplo, y veo que hay nada de nada. ¿Qué hizo? No sé nada, está durmiendo. Con la excusa de la cuarentena, de la pandemia, todo, no se hace nada. Entonces ahí estamos viendo que, pero también Argentina se merece los presidentes que tiene. No estoy hablando. Por eso vemos que Israel merece este rey que tiene. Pero bueno, acá nos está mostrando una de las características de Isboset, que estaba durmiendo la siesta. Obviamente por el calor, pero nos muestra que estaba durmiendo. Versículo número 6. Acá nos dice, lo que nos dice David, aleluya, aparece en todos lados David. En el versículo número 6 nos dice, he aquí, la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió y se fue así Recab y Bana, su hermano, y se introdujeron en la casa. Acá estamos viendo de una manera cobarde, esperan el momento donde Isboset estaba durmiendo, y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Entonces acá, fíjense lo que eran en estos tiempos, sangre por todos lados. Ir a una guerra implicaba sacar una espada, matar al rival, cortarle un brazo, que te claven una espada, que te la saquen por... Esa era la guerra de antes. Hoy tenemos guerra, pero no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Hay de nosotros si tendríamos que estar en esto con lo princesitos que somos. Con una astillita que en el dedo ya siento que me voy a morir. Imagínense en estos tiempos que cómo era, todo sangre. Entonces acá estamos viendo que estos hermanos le cortan la cabeza al rey. Y vamos a ver que David se encuentra de vuelta en lo mismo. Cómo David, queriendo caminar íntegro, está en un mundo pecador. Entonces, y muchos dirán, bueno, David, ya llegó tu tiempo de gobernar, el momento ha llegado. Así que ahora va a ser todo color de rosas y Dios te va a restituir todo lo que Satanás te robó. Porque con los hijos de Dios, con un hijo de Dios nadie se mete. Hay una canción que anda por ahí dando vuelta que no la quiero ni nombrar. Pero vemos que David no le viene nada de arriba. Ya es rey de Judá, pero aún falta. Entonces vemos que lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el Arabá. Acá estamos viendo que estos hombres de manera cobarde le cortan la cabeza y vemos exactamente lo mismo que pasó con este hombre amalecita. ¿Se acuerdan el hombre amalecita que aparece en el capítulo 23, versículo 19? No, en el capítulo anterior, donde en el capítulo 1 o 2, no recuerdo, que le terminó contando que él había matado a Saúl y todo para ganar el favor del rey. Y el rey lo terminó matando. Bueno, estos hombres están haciendo lo mismo. Le cortan la cabeza al rey y van y se la van a llevar a David. Por eso nos dice en el versículo 8, trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Acá estamos viendo de vuelta lo mismo. Acá estamos viendo el hombre que quiere ganar el favor de David con obras ilícitas. Y así estamos viendo en el sistema religioso, hombres que quieren ganar el favor de Dios con obras ilícitas. Señor, yo estoy danzando para tu gloria. Y no se da cuenta que a Dios no le agrada. Señor, yo le pedí una ofrenda a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, y acá te hice este gran templo. Y bueno, cosas así donde Dios no aprueba para nada, Dios nunca les mandó, pero ellos hacen lo que suponen en su corazón, lo que es su corazón perverso. Entonces nos dice que trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl. Y fíjense lo que pensaban ellos. Acá tenemos la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. Ellos
pensaban que Isboset era el enemigo de David. Esto está totalmente en la imaginación del hombre. Porque en ningún momento David se había declarado como enemigo ni de Saúl, ni de Abner. No se había declarado enemigo de Isboset. Pero todos pensaban que David era un asesino, que David había matado a Abner. Todos estaban pensando que David ahora, y esto es lo que se rumoreaba. Se rumoreaba que David era un fugitivo, que lo era, pero todos decían que él era un delincuente, que era un forajido. ¿Se acuerdan Nabal cuando va a pedirle un poco de alimento? Los hombres de David. Yo no conozco a estos forajidos, hay tantos fugitivos por el mundo. Bueno, así se lo trataba a David. Y todo de una manera injusta. Entonces, lo que estamos viendo es que estos hombres le dicen que te traemos la cabeza del hijo de Saúl, tu enemigo. Y nos dice, que procura matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto, estamos viendo que eso era lo último de Saúl, el linaje. Ahí se terminaba. David no quería de esta manera. ¿Ustedes se creen que no le costaba nada ir a David y cortarle él la cabeza? Esto es lo que no entendían los muchachos. Pero ellos convencidos de que como David no podía ir a matarlos, ellos eran los héroes, que ellos sí lo mataron y le estaban haciendo un favor al rey. Así está el sistema religioso, pensando que le están haciendo un favor a Dios. Y están igual que estos hombres, igual que estos impíos, cobardes, asesinos, guiados por el corazón perverso. Y fíjense sobre todo, mucha religión. Jehová, fíjense lo equivocado que estaban. Si había un pueblo religioso, era este. Saúl, convencido que se fue al cielo. Antes de morir, Saúl estaba en la guerra, antes de suicidarse, dice, no, para que no me lleven estos incircuncisos. Claro, él decía, estos impíos, yo soy el santo. Fíjense qué locos. Los hijos de Satanás siempre están convencidos que se van al cielo. Es más, vayan a una iglesia y díganle de una manera muy pentecostaloide, cuando allá se pase lista, todos diremos amén, amén, amén. Sí, todos se van al cielo. No sé cómo van a ir, no sé de qué manera van a ir al cielo, cuando todos sus hechos demuestran que son impíos. Pero bueno, acá estos hombres muy religiosos mataron de manera cobarde a Isboset y les dice Jehová, claro, ahora ellos son instrumentos de Dios. Y ahí estamos viendo los religiosos hoy en día. Cómo piensan que están siendo guiados por Dios, cómo empiezan a creerse ellos mismos que están haciendo la voluntad de Dios. Abner también. Él había levantado un rey falso, Abner, y él convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que, David, Yolitza Pérez, bendiciones hermana, no estaré en vivo, no tengo internet. Bueno, sí, todos tenemos algún problema, luz, internet, así que bueno, Yolitza Pérez, esperemos que en un momento te vas a poner al día con el estudio, así que bueno, gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo gente religiosa. ¿Y qué significa David? Es un tipo de Cristo. Es el cristiano que se presenta delante de Jesús con sus propias obras. ¿Y qué tipos de obras les están entregando a David? Asesinato, cobardía, rebelión, no estar en sintonía con Dios. Esto es lo que significa. Por eso fíjense, cuando vemos a las personas adorando como quieren, ¿ustedes se van a cualquier iglesia? A ver, me voy a la iglesia de Maldonado. Y les pregunto si son verdaderos adoradores y todos te van a decir que sí. Sí, nosotros les tendríamos que decir, sí, son verdaderos adoradores, pero de dioses paganos. Así que son verdaderos adoradores no se lo niega a nadie. El problema es que no es al Dios de la Biblia. Y este es el problema de estos hombres, estaban adorando a otro Dios. ¿Se entienden? Entonces, estos hombres pensando que David iba a estar muy agradecidos, que iban a ganar el favor de David, que le iban a poner como hombres de honor. Por eso hicieron eso. Mataron y se lo llevan a David. Y de la misma manera, cobardes. Cuando ven que Abner muere, cuando este hombre queda indefenso, cuando ya ven que se está derrocando solo, que se ha desplomado todo el gobierno de Saúl, ahí aprovechan. Antes no. Fíjense que acá ya pasaron 7 años y medio. Pero en esos 7 años y medio, estos hombres estuvieron del lado de Saúl, del lado de Abner, del lado de Isboset. ¿Se entiende cómo son? Cómo son ventajeros, cómo son aves carroñeras, que buscan el bien propio,
que buscan el confort, que buscan una posición solamente, ahora se pasan del bando de David cuando saben que ya se desmoronó todo el reino de Saúl. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos hay así que solamente van a Cristo por una posición? A mí me da risa porque los cristianoides que fracasaron en el mundo siendo cantantes, ahora quieren ir a la iglesia y ser cantantes famosos en la iglesia. Los que fracasaron como actores o como humoristas se ponen como pastores. Entonces vemos cómo se cambian de bando y todo lo que no hicieron en un lado lo quieren hacer en otro lado y todo creyendo de que Dios le va a hacer ganar el favor. Así están. Dante Gebel es un humorista y de cuarta. Dante Gebel se hace llamar un artista. Lo que vemos en ese hombre es que llegó a hacerse conocido como religioso. Religioso digo, no digo ni hijo de Dios, nada, como religioso, hablando de Dios, predicando, como una especie de pastor que predica. Pero ¿qué es lo que pasa? Después empezó a meterse en los medios, a ser carismático, a hacer cosas y empezó a pegarla y empezó a tener un público nuevo. Entonces se tiró al mundo. Entonces hoy vemos un impío haciendo show, que incluso esos shows baratos, donde ya lo vimos hace 30 años, por ejemplo, hace chistes que yo ya lo escuché cuando era chico. Un tipo de show que los hacen cuando no tiene nada nuevo, no es nada creativo, no es nada agradable a los ojos del hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? El religioso carnal lo sigue pensando que mirando esos programas baratos son santos. Así está el sistema religioso. Entonces, lo que estamos viendo, primogénito, pero de Satanás. Exacto, justo hoy escuché esa palabra, David, primogénito de Satanás. Cuando Policarpo a un hombre, no recuerdo qué nombre, justo hoy estaba escuchando una prédica, de que un hombre cuando le pregunta a Policarpo, ¿no me conoces? Le dice, era un hombre que predicaba de que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Y Policarpo, discípulo de Juan, creo que era, no recuerdo, no conozco bien la historia, pero Policarpo le dice, sí que te conozco, sos el primogénito de Satanás, le dijo, las mismas palabras que me dijiste ahí. Así que, bueno, hay muchos primogénitos. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que David ahora se encuentra en una situación complicada. Tiene dos hombres que le entregan la cabeza de Mefiboset, y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita. Y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que, claro, como diciendo, claro, como si fuera que lo que estamos viendo es que, no, es una historia que, no sé, es algo que escuché acerca de Policarpo, solamente quise hablar de el primogénito de Satanás, es esa palabra. Después, no conozco la historia, por eso ya lo dije, así que no sé, investiguen y después me dicen pero solo me quiso con la frase de hijo primogénito de Satanás, que justo hoy la tiró y justo hoy la escuché, justamente quería comentar eso. Bueno, vemos que David ahora se encuentra y le dice, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Wow, estoy de feliz, le está diciendo David, que ustedes mataron a Isboset. Uy, qué feliz que estoy, no se imaginan. Y así les va a decir el Señor a muchos, no sabés lo feliz que estoy con tus danzas. No sabés lo feliz que estoy de tus lenguas. No sabes, te va a decir el Señor. La verdad que todas esas palabras raras que hablaste, estoy feliz de la vida. Así te va a decir Jesucristo. No te imaginás lo feliz que estoy por todas las payasadas que hiciste en el Templo Santo. Bueno, eso es lo que va a decir muchas veces. Entonces, lo que estamos viendo, ¿qué dice? Sí, ese hombre, sí, exactamente, ese era el nombre, Marción. Fue un hereje. Bueno, ahí está mi hermano David. Escuché la partecita esa nada más. A ver, yo no soy una persona de hablar cosas que no conozco, pero sí lo mínimo que escucho. Si no conozco, le digo, pero me quedó esa frase. Capaz que era discípulo de Juan, capaz que no era discípulo de nadie, no sé, pero me quedó esa frase. Pero bueno, ahí está mi hermano David que me habla acerca de Marción. Marción era este hombre, para que lo busque. Bravo Zuniga, Heter, muy bien. Saludos de Argentina también ahí, gracias por estar ahí. Bueno, fíjense, en el versículo número 10 nos dice que cuando uno me dio las nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, indignándose que traía buenas nuevas,
Yo le prendí y le maté en Ciclac en pago de la nueva. Acá está hablando de la Amalecita. Este hombre Amalecita es este que, a ver, es este que había dicho que había matado a Saúl y que le venía a traer las nuevas de que había muerto y David lo manda a matar, por el mismo ejemplo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado estamos viendo el caso de estos dos hermanos que están viendo en David querer ganar el favor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que David no se maneja de esta manera. ¿Quién era el que se manejaba de esta manera? Vamos a 1 de Samuel 23, 19. 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 19, y vemos que en una situación David estaba siendo perseguido y pasa por el desierto de Sif, y vemos que aparecen hombres de Sif y se presentan delante del rey. En el versículo 19 del capítulo 23 dicen: después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Aquila que está en el sur del desierto? Vienen a delatar a David, que está escondido en la tierra de ellos. Se vienen a presentar delante del rey. Entonces le dice: por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo. Están queriendo llegar a un rey con mentiras, con traiciones, entregando a un supuesto fugitivo, y estamos viendo que le están queriendo ganar el favor del rey. Así se están presentando estos hombres a David, así se manejaban, así se manejan hoy en día. Personas que se presentan delante de pastores así, delatando a personas, hablando, exponiendo el pecado de los demás, pisándole la cabeza a todos para tener una posición y ser hombre de confianza de pastores. Esto es muy común en el sistema religioso, el mismo espíritu. Y vemos que dicen: desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del reycito bonito. Así están los de Sif. Entonces, con este mismo espíritu están yendo estos hermanos a David, pensando que David es como Saúl. Y fíjense cómo reacciona Saúl ante esto. Si le vienen así a David, David les corta la cabeza. Y no me vengan con que David no tenía amor, que David era todo amor y paz. No, no, no. El amor de David se basaba en la justicia. Versículo 21 nos dice: y Saúl dijo: bendito sois vosotros de Jehová, que me habéis tenido compasión de mí. ¿Vieron los diferentes que son? Cómo David reprende estas actitudes, el pecado, esta manera mala de caminar, con mentiras, con traiciones, con complot. No quiere saber nada, porque es un hombre íntegro, y así debemos caminar. Pero Saúl no. Saúl está queriendo matar a un hombre, estaba queriendo matar a un hombre inocente, y cuando le están dando una información, el bendito de Jehová, religioso, Jehová es el que me lo está entregando. Bueno, entonces acá estamos viendo la diferencia que hay. Entonces vemos a un David que está totalmente íntegro, vemos que es muy diferente a Saúl, y lo que está diciendo es que David no tiene amor para los herejes. Esto es lo que muchas veces me dicen a mí: no, usted no tiene amor con los impíos. David no tuvo mucho amor con Goliat. David no estaba: vamos a esperar que el hermano Goliat se convierta, vamos a esperar que Goliat haga todo lo que sea y que cuando se convierta va a aceptar a Cristo y vamos a ser todos felices y vamos a comer perdices. No, David agarró una onda y lo bajó. Se basa con la justicia. A la Amalecita le mandó a cortar la cabeza. Entonces vemos que David rechaza el pecado. Y este es el deber de nosotros, rechazar el pecado. Entonces, cuando estás viendo un hereje, un hijo de Satanás, un primogénito de Satanás, predicando el evangelio satánico, ¿qué es lo que debemos hacer? No, amor, 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 no juzguemos. No. Debemos actuar conforme a las Escrituras, si realmente somos salvos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo número 11 nos dice: ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? Fíjense que lo está poniendo a Isboset como un hombre justo. Y lo está hablando como de una manera cobarde, hicieron. Entonces le está diciendo: cuanto un hombre justo sobre su cama, y ahora, ¿no ha de derramar sangre yo de vuestras manos y quitaros de la tierra? Acá le está diciendo: le llegó la hora, muchachos. Versículo número 12. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y le cortaron las manos y los pies. Ay, David, este David que no tiene amor, este David. No, lo que estamos viendo es un hombre con misericordia, que tuvo misericordia con Abner, un hombre que quiere paz,
que no quiere guerra, un hombre que quiere el bien para el pueblo. Y estamos viendo que el pecado del hombre constantemente, y eso es lo que va a implicar el querer caminar en santidad. Si no tenés problemas, es porque estás caminando como un impío, como un mundano. Ese es el problema. Una vez yo le estaba hablando a un amigo que era cristiano supuestamente, y yo le decía que tenía muchos problemas porque en esa época yo predicaba en las iglesias o me invitaban en célula, en todas partes, y en todas partes se terminaban enojando porque predicaba, bueno, ya saben cómo predico. Y después él me dice, bueno, pero no sé por qué tenés tantos problemas en todas partes, como diciendo, seguramente algo haces. Yo no tengo problema con nadie, me dice. No, el tema es que nadie se enteró que sos cristiano, le dije. Bueno, un poquito, pero ese es el tema. Acá estamos viendo que ¿por qué tiene tantos problemas David? Porque está caminando en integridad. Él tranquilamente con el amalecita que le dijo, yo lo maté, buenísimo, vamos a reinar juntos, que ahí te vamos a dar un cargo. Acá tenemos la cabeza del rey, bueno, acá está buenísimo, ahora sí voy a ser el rey. No, David no se estaba manejando, él estaba siendo íntegro. Entonces ahora lo vamos a ver que David cae en aflicción, cae en angustia nuevamente. ¿Pero por qué? Porque ahora vamos a ver que David va a empezar a ser acusado. Ahora vamos a ver que David va a estar siendo acusado de rebelde, de asesino. Entonces ahora se encuentra bajo sospecha. Todo Israel dice, ahora de una manera sospechosa muere el rey. ¿Y quién es? ¿Y David? ¿Quién va a ser? Si la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. No había mucha lógica, ya sabía. Entonces David entra en una aflicción. Y ahora vamos a tener que ver el Salmo, capítulo 26. Vamos al Salmo 26. Y vamos a ver cómo se sentía David, qué es lo que sentía en esta situación. Y en el Salmo 26 nos habla de la declaración de integridad. ¿Por qué? Estamos viendo un David que ahora sí quiere hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque viene de una paliza en Siclag, donde Dios lo azotó de tal manera que corrige su camino. Donde en Siclag perdió todo, se prendió fuego todo, se llevaron cautiva a las mujeres, todo, y David dice, no hay que jugar con Dios. Aprende, entonces ahora lo estamos viendo caminando en integridad. Yo no voy a matar a nadie, viene un loco y mata a Abner. No, así no es, así no es. Después vienen otros dos y matan al rey. Así no es, está diciendo David. Y él dice, yo quiero hacer las cosas bien, no quiero hacer las cosas mal, pero el entorno hace que lo encuentren en situaciones críticas. Y ese es el caminar del creyente. Ese es el caminar del cristiano. Vas a querer caminar sin mentir y el querer decir la verdad te va a llevar a tener problemas. Vas a querer ser honrado en tu trabajo y eso te va a traer problemas y hasta te pueden acusar que sos un ladrón y te vas a encontrar con miles de situaciones así. Van a venir gente a calumniarte. Entonces, cuando caminas en integridad vas a tener todos estos problemas que tiene David. Y si no tenemos problemas es porque somos impíos. Estamos tan felices en el mundo o vivimos como impíos por lo menos. Porque fíjense qué bonito, porque si seguimos la corriente filosófica del mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos, está todo buenísimo. ¿Saben qué bien que la pasaríamos si dejamos este libro de lado y todo lo que es la ley de Dios ya nos deja de taladrar la cabeza? Uy, yo vuelvo a la música, ¿eh? Yo vuelvo a la noche, ¿eh? Yo vuelvo a mandar mensajes, empezamos a hacer todo un descontrol nuevamente. Buenísimo. Nadie te va a perseguir. Nadie te va a decir, no vas a tener ninguna aflicción seguramente. Ahora, vas a vivir muy feliz en esta vida. Después agárrate porque te espera un juicio. Pero acá lo que estamos viendo es que David está haciendo la diferencia donde dice, no, yo camino en integridad en un mundo pecador. Entonces, hola Liliana, Verónica Liliana de Misiones, saludos para tu marido, gracias por estar ahí, Liliana, Verónica. ¿Qué vemos? Y acá yo quiero que ahora hagamos un análisis para nosotros de David. A David no le cuesta nada caminar como quiera o lo que su corazón o sus intereses querían en ese momento. Fíjense que David podría haber dicho, bueno, ya murió Isboset, vamos a reinar. Ahora se me terminaron todos los problemas. Siendo el rey no voy a tener ningún problema. No. No, él no llega con medios ilícitos, por eso es un tipo de Cristo. Bueno, en el Salmo capítulo 26 nos dice, júzgame, oh Jehová. Fíjense lo que pide un juicio. Dice, júzgame. No empiece a decir, empezá a juzgar a los demás. Empezá con Joab, por estos dos varoncitos que cortaron la cabeza, juzgá a Abner. No empieza como hacemos los cristianos, a ver el pecado de todos los demás.
Yo tengo un amigo que quiso ser pastor. ¿Cómo anda Juanito? Hace rato adúltero. ¿Y Juanita cómo anda? No se sujeta a su marido. ¿Y cuánto hace que no lo veo al pastor? Idólatra. Y así. Pero te estoy preguntando cómo andan, ¿no? ¿Qué pecado tiene? Pero hay gente que se creen tan justos, tan perfectos, porque no se analizan, pero eso sí ven el pecado de todos los demás. Y yo también los puedo ver desde acá. Ay, Juanito, un pecador, un ramera, y así andan muchos. Eso es porque no tienen tiempo, como no trabajan con sus pecados, tienen tiempo para ver los pecados de los demás, pero cuando nos ponemos a trabajar en nosotros mismos, no tenemos tiempo de ver nada. Yo, ahí se ríe Vanessa, no me pongo como ejemplo de nada, pero al estudiar, al preparar estos estudios y todo, no tengo tiempo de ver demasiado si tengo tiempo de ver una película en un rato. No tenemos tiempo porque estamos trabajando en nosotros mismos. Hay cosas que las tengo que corregir y no puedo y se me complica y ahí estamos con eso. Y cuando vemos a un pecador, lo que menos tendríamos que decir, Señor, que caiga el juicio. No, no, Señor, que no venga el juicio porque caemos todos. Y ese es el temor que debemos tener. Juanito es un adúltero, merece el juicio. No, Señor, que no venga el juicio. Porque donde caen, caemos todos. Porque si cae el juicio a él, yo también merezco un juicio. Entonces, Señor, dale más tiempo, danos más tiempo. Y acá vamos a ver David, júzgame. Cara a cara, él no empieza a decir, ay, pobre de mí, nadie me quiere, el enemigo, ahora Abner, y yo que quiero servir, nada más. Y no empieza con estas tonterías. David es un hombre varonil. David es un hombre valiente. No sé dónde sacan hoy que los hombres de Dios son afeminados, que te hablan con voces suavecitas, con voces pausadas, con una mirada perdida al cielo. No sé dónde sacan esas cosas. De la Iglesia Católica Romana, pero vemos en David un hombre varonil, un hombre que no le tiembla el pulso para matar a un impío. Entonces, lo que estamos viendo, todos me odian, mejor como un gusano. Exactamente, Robert, así, muchos. Todos me odian, nadie me quiere, todos ponen pucherito. Son todos. Y lo que vemos que en David no es ese tipo de hombres. Cara a cara con Dios, no se enoja. Entonces, pero fíjense, júzgame. Le está diciendo que lo juzgue a él. ¿Por qué? Porque David está queriendo caminar de manera íntegra. Se está presentando delante de Dios porque ya aprendió en Ciclag cómo tiene que caminar. No quiere saber nada con los juicios de Dios. Entonces se está preguntando, juzgame. ¿Pero por qué le está diciendo esto David? Porque David está todo haciendo lo posible para caminar correctamente. Está al 100% para hacerlo mejor. Por eso, Señor, juzgame porque si hay algo que estoy haciendo mal, esto es lo que está queriendo hacer David. ¿Se entiende? Entonces, júzgame. Y esto está hablando en el momento ese, donde David se encuentra acusado de asesino cuando él no tiene nada que ver, cuando está empezando a ser acusado de conspirador del trono, de un rebelde y de todo, y David no quiere saber nada con esto. Entonces, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Qué es lo que está diciendo? Estoy andando bien, Señor. Después de la paliza que me comí en Ciclag, después del azote que me diste, no quiero volver a eso. Me imagino que habrá dicho David. Estoy caminando en integridad. Está bien, el tema de las mujeres aparte, lo va a pagar con su familia. Pero como rey, como un hombre de Dios, está caminando de manera íntegra. Nos dice, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Vemos que David en ningún momento, más que se fue un tiempo para el pueblo filisteo, este hombre sigue confiando en Jehová. ¿Cuál es el tema? Este hombre está en el medio de la prueba, en el medio de la tormenta, en medio de asesinos. Y fíjense que estamos hablando de que estas peores batallas la está teniendo con el que se llama pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. No es que está luchando contra los filisteos y dice, no, estamos acá. No, no, no. Está peleando con los mismos que hacen llamar pueblo de Dios. Entonces dice, pero aún ante estos traidores, primogénitos de Satanás, esta es la palabra de hoy, estos primogénitos de Satanás, lo que está diciendo, yo he confiado en Jehová sin titubear. ¿Qué significa esto? Confía en Jehová sin cuestionar, sin dudar. La providencia oscura, providencias que se le iban de las manos, sí, pero igual confío en Jehová. Y fíjense que muchas veces si no entendemos cómo es la voluntad de Dios, no la queremos seguir. No, porque nosotros tenemos que saber todo, todo. Pero David dice, yo confío sin titubear. Versículo número 2. Escudríname, oh Jehová, y pruébame. ¿Qué es lo que está diciendo en esto? ¡Qué hombre sabio! Este es un genio. Fíjense lo que está diciendo. Escudriñame
probame, Señor, acá está, y me pongo a prueba. ¿Quién de nosotros nos ponemos a prueba delante de Dios? Señor, me pongo a prueba para corregir esto, me pongo a prueba. Señor, probame cómo estoy. Porque yo estoy queriendo hacer bien las cosas. Y lo que está queriendo decir David, probame por si estoy equivocado en algo. Un verdadero hombre de Dios va a decir, no, 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 Señor. Yo necesito saber si lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque David no se confía en su corazón. Probame, Dios, capaz que en algo estoy mal, le está diciendo, algo no entiende, entonces se encuentra en esta situación. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Señora, analízame todo para corregir lo que tengo que corregir. Fíjense que autoanálisis. No empieza a decir, hay que corregir en Abner la conducta, o no, en Joab hay tanto para trabajar, no, no, no. Y Sarbia, bueno, mi hermana Sarbia que no pudo educar a los hijos, oh, no, 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 la verdad que hay tanto para trabajar. No, no, fíjense lo que está haciendo. Pruébame, escudriñame, analízame. En simple palabra, David le está diciendo, yo estoy haciendo todo lo posible, Dios. Estoy haciendo las cosas bien y me sale todo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Si hay algo que estoy haciendo mal, mostrámelo para corregirlo. Qué hombre, qué hombre. ¿Vieron por qué estamos viendo en David cómo está queriendo caminar correctamente? Entonces, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Y nosotros lo hacemos? No, si en Cristo es todo amor y ya está, no hace falta, ya que corrija el mundo que está tan mal. Bueno, acá lo estamos viendo que David está preguntando qué es lo que tiene que corregir. No se está confiando en él mismo. Como un amigo que estábamos hablando de pecado, de problemas, y me dice, no, yo la verdad que no sé en qué estoy pecando. Bueno, cuando te dicen esas cosas es porque no hay ni salvación siquiera, pobre gente. Pero ahí estamos viendo que David está desesperado por si hay algo que está haciendo mal. Está queriendo hacer las cosas bien, pero está desesperado por solucionar el problema. Versículo número 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David dice, yo estoy confiado de que camino en verdad. Yo sé que estoy caminando bien. A mis ojos y a mi parecer, pero escudriñame porque por ahí estoy mal. ¿Caminamos así? Porque muchas veces no, mi voluntad, mi camino ya es la verdad y listo. Y que Dios se acople a lo que yo quiero. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo? Porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Qué es lo que está diciendo? Aprovecho el favor de Dios. Señor, aprovecho los medios de gracia. Aprovecho que tu favor está delante mío. Aprovecho que me puedo arrepentir. Aprovecho que me puedes perdonar mis pecados. Esto es lo que está haciendo David. Utilizando los medios de gracia. Estos son oraciones. Entonces, yo ando en verdad, está diciendo. Entonces, lo que está viendo es que David hace todo lo que está en su alcance para caminar en verdad, pero necesita la aprobación de Dios para que él esté tranquilo, que siga caminando así en el medio de la prueba. En el versículo número 4 nos dice, y empieza a autoanalizarse. Y esto es lo que hacen las pruebas. Fíjense que cuando viene una prueba, o viene un juicio, o lo que sea, nosotros empezamos a autoanalizarnos. Es lo que deberíamos hacer. Entonces viene un problema, ay, pero ¿por qué estoy mal económicamente? ¿Qué estoy haciendo mal? Apa, y esto, no, voy a cortar con esto, voy a cortar con esta amistad, voy a dejar esto que me hace, bueno, y empezamos a corregir, de esto se trata, ahí está la disciplina de Dios. Entonces, ahora nos dice en el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas. Fíjense que David está diciendo, Señor, yo no me junté con hombres falsos. Porque les corta la cabeza, vienen hombres hipócritas a querer ganarse el favor, yo no me junto con ellos. El amigo de él era Jonatán, eran hombres de Dios. Por eso David no andaba con cualquiera, él aborrecía el pecado, odiaba a los pecadores. Y ya lo vamos a ver en el capítulo número 5, 6. Entonces nos dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. No andaba con falsos. ¿Qué significa esto? Que no andan malas compañías. David está diciendo, yo me guardo. Yo no ando con impíos, no ando con mundanos. Ahora nos preguntamos a nosotros, no, mi mejor amigo es del mundo, es un hombre que vive en el cabaret, pero no importa, es mi cuate, mi pana, dirían algunos latinos. Pero vemos que ese tipo de trato, lo único que está mostrando es tu testimonio. ¿Cómo funciona esto? A ver, yo trabajo en un mundo de impíos. Todos trabajamos en el mundo donde hay impíos. Vamos a cargarle nafta al auto y te atiende un impío. Vas a tu trabajo, son todos impíos.
tus amigos de la infancia son todos impíos, seguramente. Tus amigos del trabajo, tu familia, seguramente son todos impíos. Entonces, ¿qué podemos hacer? El problema es que no tiene que haber un compañerismo íntimo con los impíos. Eso está hablando, no que vamos a ser ermitaños y no vamos a vivir en una cueva. No, no, el tema es cuando tenés un compañerismo íntimo. Por ejemplo, yo tengo a mis amigotes de toda la infancia que los amo, que jugamos al fútbol, íbamos a tocar y hacíamos de todo, íbamos a bailar siempre juntos y cumplía año 1 y fuimos teniendo familia y siempre nos seguimos viendo. Y obviamente que los veo, los extraño, los amo, todo, pero no tengo un compañerismo íntimo de que todos los días estamos juntos y nos vemos. No, no, nos vemos cada tanto, no, no. Y cada tanto que nos vemos, después me tengo que limpiar cuando llego. ¿Por qué? Y porque escucho cosas que no tengo que escuchar, porque escucho, me cuentan cosas que no debería oír y está bien. Jesucristo nos dice que lo de afuera no contamina, lo que contamina es lo que hay dentro del corazón. Entonces, pero lo mejor es no tener un compañerismo íntimo, de estar todos los días con ellos. ¿Se entiende? Entonces, y vivir en la montaña. El problema es que te vas a ir a una montaña a vivir solo y te vas a encontrar con el peor enemigo de todo, que es tu corazón. O sea, que vas a pecar en el medio de la montaña, nada más, sin gente. Pero lo que nos dice a nosotros, y eso es lo que muestra mucho, vos cuando estás, ¿quiénes son tus compañeros? ¿Cuál es tu entorno? ¿Quiénes son tus amigos? Entonces, y cuando estás con ellos, ¿sos uno más? ¿Hablas como ellos? ¿Te reís de las cosas obscenas? ¿Te reís de todo? ¿Seguís siendo un impío? ¿O seguís siendo un testimonio? Por eso no hace falta de que le vayas a predicar y darle con la Biblia en la cabeza a todos. Yo si voy a ver a mis amigos, no les digo, no sé en qué video me ha dicho eso Juan Carlos Jafet. Yo cuando, no me pongo como ejemplo, no, porque es algo que siempre estamos trabajando constantemente, todo, pero una persona que va con un entorno impío no va a ir con la Biblia así. Arrepiéntanse porque Cristo viene, cueva de ladrón, y no empezamos con esas cosas porque no se va a convertir nadie. ¿Cómo se van a convertir? Con tu testimonio. Cuando vean un hombre íntegro delante de ellos, cuando vean un hombre que no le causa gracia el que el amigo engañó a la mujer y que se ríe y que se fue con la amante. Y vos estás, sí, se fue con la amante. No, y llegaba un momento donde esas cosas ya me chocaban, donde mis amigos me contaban cosas que hacían, todo, y yo no, eso yo ya no estoy de acuerdo con eso. No me enojaba, no me ponía ni como un padre ni darle un sermón, pero yo ya no estaba a favor de esas cosas. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Pero David era radical. Él está diciendo, no me he sentado con hombres hipócritas. No anduve con hombres simuladamente. No andaba haciendo negocios turbios, no se juntaba con falsos. El testimonio de él era intachable, era un hombre diferente. Entonces, ¿pero por qué? Y porque los impíos son enemigos de Dios. Si yo soy muy amigo de un impío, ¿qué puedo tener en común si es el principal enemigo de Dios? Odia a Dios, odia sus leyes, odia sus mandamientos, odia no obedecer, aborrecen a Dios. Y yo tan feliz con mi amigo, es mi pana brother. Entonces, lo que vemos es que no hay compatibilidad. No significa que no le hables más, nada, pero no vas a ser tan íntimo. Y acá David lo está demostrando. Versículo número 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. David era un hombre de palabra, vemos la integridad de David y se está analizando. Está diciendo, Señor, yo aborrecí a los malignos, maté a la malecita, maté a estos dos impíos que mataron a Isboset. Esto es lo que está diciendo. Entonces, él era un hombre que incluso reprendía a Joab. Ya estuvimos viendo que lo maldijo a Joab por haber matado a Abner. No acepta, aborrece el pecado, odia el pecado David. Versículo número 6 nos dice, lavaré en mi inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense ahora. Nos dice, lavaré en inocencia mis manos. Las manos representan las obras. Los pies representan el caminar. ¿Qué le cortaron a estos dos hombres que entregan la cabeza de Isboset? Las manos y los pies.
que eran malos su caminar, eran malas sus obras. Entonces, pero él dice, yo lavé mis manos en inocencia, mis manos, mis obras. Claro, las obras de David son inocentes, porque todos lo están empezando a acusar de que él iba a ser, que quería usurpar el trono y que mandó a matar a todos, pero David se encuentra con esta noticia y lo que está diciendo, yo a lo Poncio Pilato me lavé las manos, yo no tengo culpa, no tengo cargo. Entonces, Gustavo Labarte, bendiciones, hermano. Entonces, y fíjense lo que dice, y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está hablando del altar. ¿Qué es lo que hace? Se congrega. Si bien no estaba el templo, pero ellos se juntaban con los hermanos. Eso no impedían que se junten, que se reúnan y que alaben a Dios. ¿Qué es lo que hace? Usa los medios de gracia continuamente. Nos habla de el altar. Andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué significa esto? El altar no significa solamente ir a la iglesia. El altar significa estudiar en soledad, meditar la palabra de Dios, meditar en el culto, meditar en los estudios que estudiamos, orar, clamar. La alabanza le podemos sumar si es dirigida a Él. Entonces vemos cómo se apodera de los medios de gracia. Entonces, vemos que David no es un hombre que dice, bueno, las cosas pasan porque sí. Bueno, la verdad que le cortó la cabeza. Bueno, ¿qué vamos a hacer si son impíos, son malos? No, él está diciendo, todo esto me está pasando porque, Señor, ¿soy yo el problema? Si soy yo, vamos a analizarlo. Me voy a escanear. Acá me pongo, Señor, delante de ti. ¿Y lo hicimos alguna vez delante de Dios? Señor, me va todo mal en la vida. ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Dónde estoy fallando? No, mejor oramos como los princesos. Señor, quítamelo pecador. Amén. Y no te olvides mi casa en la costa que te pedí. Diosito, morito, porque te amo tanto. Bueno, David no actuaba de esa manera. Es más, fíjense que esta oración, este cántico, está hablando de su integridad, pero no se está jactando de nada. Él solamente se está haciendo un autoanálisis, como en 2 Corintios 16 creo que nos habla, que nos tenemos que autoanalizar. Entonces nos dice, para exclamar con voz de acción de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Acción de gracia. Está dando gracias en el medio de la prueba, David. En el medio de la tormenta, en el medio de la tribulación, en el medio de asesinatos, en el medio de que lo están mirando como un sospechoso. Y él está diciendo, ¿pero qué? ¿Voy a subir a ser rey acusado de ser un asesino? Esto es lo que no quería David, porque estaba haciendo todo lo correcto para no llegar así, con medios ilícitos. Pero aún así, con todos los problemas que está teniendo, que está siendo acusado de todo, que está empezando a ser un objeto de sospecha, aún así no empieza, Señor, pobre de mí, nadie me quiere. La verdad que yo que soy tu princeso y me tenés que dar todo lo que Satanás me robó. No, David, acción de gracia, agradece en el medio de la prueba, agradece, Dios, tu misericordia, estoy en un momento turbulento, pero doy acción de gracia. ¿Se entiende? Y nos dice, y para contar todas tus maravillas, ¿qué es lo que estamos viendo? Este hombre nos está hablando de que en lugar de estar enfocado en sí mismo, está totalmente enfocado en la misericordia de Dios y en su gracia, y el que está en el medio de una prueba. Entonces vemos que no lo encontramos, que se está lamentando, vemos que tiene gratitud en medio de la prueba, está en sintonía con lo que nos habla Santiago, de tener paciencia en la prueba, de tener gozo, sumo gozo. Versículo número 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Fíjense qué lindo esto. ¿Cómo nos habla de la iglesia? Jehová, la habitación de tu casa he amado. Ama la iglesia. Si en un momento cuando David estaba siendo un fugitivo, que no recuerdo bien cómo era el versículo, pero él estaba afligido porque no podía congregarse con sus hermanos, porque no podía estar en el tabernáculo, porque no podía estar en el culto público, y él se lamentaba. Me han arrojado a que adore dioses ajenos, decía. Y ahora está diciendo, ama a su iglesia, ama el culto público. Iglesia, bueno, ya saben que en ese tiempo no era una iglesia. Pero nos está diciendo Jehová, la habitación de tu casa he amado. Pero en la iglesia hay gente impía, la gente hay pecadora. Bueno, no era una iglesia perfecta la de David, pero él amaba la casa de Dios.
por todo lo que representaba ese medio de gracia. Es un medio de gracia la iglesia. Por eso, ojo con estar toda la vida sin iglesia. Que estés un tiempo donde Dios te haya sacado de una sinagoga de Satanás para desintoxicarte y desprogramarte de todo lo malo y llenarte lo bueno, puede ser que te tenga un tiempo a solas sin iglesia. El problema es cuando ya estás en un confort donde decís, bueno, 48 años sin iglesia, Dios no me quiere en ningún lado, entonces yo cara a cara con Dios. No, estás perdiendo un medio de gracia muy importante y bueno, no quiero hablar de salvación y esas cosas, pero son medios que Dios nos pone para llegar a Dios. Y nos dice, y el lugar de la morada de tu gloria. Entonces, David no lo vemos preocupado por pobrecito de mí. No. Acá está enfocado en los medios de gracia. No me arrebates con los pecadores, mi alma, no dice el versículo 9, no quiere saber nada, no quiere ni ver a los impíos. No me arrebates con los pecadores, no quiero saber nada con los pecadores. Yo no soy como ellos, está diciendo David. Este incircunciso, Goliat, estos hombres que me traen la cabeza de Isboset, este amalecita que me viene a jactarse de que mató a Saúl. No quiero saber nada con ellos, está diciendo David. Y esto lo vamos a ver en el capítulo número 5, que creo que mañana lo vamos a ver, donde David dice, aborrezco a los ciegos y cojos de nacimiento, los odio. Ay, pero David no tiene misericordia, David es malo, no hay que leer antes, pasa que el Dios del Antiguo Testamento era malo. Yo soy de Jesús, todo amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y podemos hacer lo que queremos. No, tenemos que entender que David aborrecía el pecado, igual que Jesucristo. ¿Ustedes se creen que trataba con mucho amor a los fariseos? ¿O por qué lo mandaron a la cruz? Si hubiese sido un hombre pasivo, si Jesucristo hubiese sido un hombre que tranquilo, no matemos a nadie, amor, ni a la cruz lo hubiesen enviado. Pero bueno, acá estamos viendo que David no quiere saber nada con el pecado, los aborrece. Ni mi vida con los hombres sanguinarios, no quiero saber nada con estos hombres, por eso los manda a matar, por eso les corta la cabeza. Entonces, bueno, volvemos a Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 12. Entonces acá estamos viendo que David ordena a sus servidores y ellos fueron y los mataron y le cortaron las manos y los pies. Esto nos representa de que estos hombres caminaban caminos torcidos, de impíos, y las manos, sus obras eran malas, sus manos llenas de sangre. Y nos dice y los colgaron sobre el estanque de Hebrón, luego tomaron la cabeza de Isboset y la entregaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Entonces acá vemos que David le da una muerte digna a Isboset. Vemos que con honor le da, no estaba él no quería saber nada con este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que vemos? Vamos a leer el capítulo 5, algunos versículos, porque ya es proclamado rey. Entonces vamos a ver algunas características ya para enfocarnos mañana con más fuerza en todo esto como David como rey. En el capítulo número 5 vamos a ver que David es proclamado rey de Israel ahora. Y vamos a ver ciertas similitudes también. Fíjense que David es rey de Judá y ahora primero fue rey de Judá, ahora rey de Israel. Jesucristo, primero rey de los judíos, después rey de reyes. Entonces, bueno, vamos a ver muchas similitudes en todo esto, pero por lo menos vamos a seguir avanzando con la lectura de los acontecimientos que van pasando. Y ahora ya lo vamos a ver que ahora sí se cumple. 7 años y medio David fue rey de Judá. 7 años y medio David fue fiel y sirvió. Nos dice que David se fortalecía y la casa de Saúl prevalecía, se debilitaba. Entonces, lo que estamos viendo es que David, la palabra nos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense que cuando va Samuel y unge a David, no dice, bueno, te toca la varita mágica, ¡plin! Sos el princesito que estás en el reino de los cielos, en el trono, y ahora a gobernar. Vemos que no pasó nada de eso. Ya estuvimos viendo todas las aflicciones que pasó David. Cómo estuvo más de 10 años en el desierto, sin alimento, sin agua, sin confort. Entonces, pero nunca lo desamparó. Y ahora se cumple en el capítulo número 5 la promesa de Dios de que ahora sí es rey de Israel. Y fíjense cómo acontece esto. En el capítulo número 5 nos dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Fíjense, todas las tribus. Ahora vienen todos. Todas las tribus vienen a David en Hebrón. David estaba en Hebrón, que era en Judá. Diciendo, henos aquí.
hueso tuyo y carne tuya somos. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Y David seguramente, ¿vieron con la cara del meme, el negrito que tiene el signo de pregunta? Algo así habrá sido para David, supongo. Fíjense que vienen todos los pueblos y les dice, hueso tuyo y carne tuya somos. Y David le habrá dicho, ¿eh? Bueno, David sabía que estaba haciendo todo guiado por Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? David le podría haber dicho, y 7 años atrás no. Entonces ahí estamos viendo que estos hombres vienen a David. Vienen y le dicen, hueso tuyo y carne tuya somos. Y en el versículo número 2 nos dice, y antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú que sacabas a Israel a la guerra. ¡Apa! Ahora sí se acuerdan. Ahora, la verdad es que David, vos siempre ibas a la guerra, siempre ganaba. Ahora se acuerdan. Después de amar a Saúl, después de cuando tuvieron la opción de elegir a... No, ahora se acuerdan. Tú eras quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¡Wow! Decimos, qué un pueblo espiritual. Gloria a Dios, diríamos. Amén, el pueblo. Pero lo que vemos es que fue un pueblo rebelde que primero eligieron a Saúl antes que a Dios. Eligieron a Isboset antes que David. Tuvieron guerras civiles, obedecieron a Abner. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos con esto? Vamos a ver 2 cosas. Por un lado, vemos que siempre las cosas, cuando son de Dios, hay que saber discernir. Fíjense que ahora Dios le está dando el trono a David. ¿Y de qué manera? David hubiese preferido que con una varita mágica esté en el trono. Pero bueno, se pone a esforzar. Y tuvo muchas tentaciones de él forzar la mano de Dios, matando gente o haciendo cosas ilícitas. Pero vemos que ahora llega ajeno a David. David no hace nada. Entonces, cuando querés hacer algo y saber si es de Dios, no hagas nada. No quieras forzar cosas. Esperá en Dios. David es lo que hizo. Entonces, vemos que Dios utiliza la maldad y la rebelión de los hombres. Fíjense que utiliza la muerte de Abner. Utiliza la muerte del hijo de Saúl, de Isboset. Entonces aprovecha muchas cosas que es toda la maldad del hombre para darle lícitamente el trono a David. No son las cosas como David quería, pero es el medio como Dios le dio legalmente el trono, como Dios aprobaba. Vos te vas a quedar quieto esperando en Dios. Y ahí te quedás y ahí esperás la promesa. Así le dice Dios. Y en el medio de todo empieza a ejecutar los juicios y estamos viendo cómo llega el trono. Y ahora David puede decir, esto sí es de Dios. Yo no tuve que forzar nada. Pero muchas veces nosotros forzamos tanto las cosas que después decimos, no, fue Dios el que me lo dio, es Dios que está conmigo. Mentira. Estás en la carne, estás como Abner. Estás sirviendo a la casa de Saúl esforzado, pero en la carne. Y yo veo muchas veces gente que está tan afanada en la carne haciendo obras que no es la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿pero cómo Dios se va a enojar porque hago una iglesia así? Pero no es en el tiempo tuyo, en el tiempo de Dios. Entonces acá estamos viendo que David, esperando, y no solamente porque muchos dirán, esperamos, David consulta y esperó. Sí, pero mientras esperaba, él caminaba de manera íntegra. Y además servía en la posición donde estabas. Como rey de Judá, ahí estaba sirviendo. Ahí estaba haciendo lo que le corresponde, sus responsabilidades, y así esperaba. ¿Cómo debemos esperar nosotros las promesas de Dios? De la misma manera, cumpliendo con nuestras responsabilidades, haciendo lo que nos corresponde, caminando en integridad, y así esperar y descansar y no querer forzar nada. Tenés un gran llamado de evangelista, tenés llamado de pastor, tenés llamado de lo que sea. Dios te lo va a dar, pero si estás en estas condiciones. Ahora, si vos estás desesperado para conseguir un cargo, un título, te vas a convertir en estos hombres que le cortaron la cabeza a Isboset. Te vas a convertir en el Amalecita. Te vas a convertir en Abner. Te vas a convertir en Saúl. Porque lo podés conseguir, un cargo, un título, una iglesia o lo que quieras, trasladando al tema este. Pero Saúl fue rey, pero fue un impío. ¿De qué te sirve eso? Bueno, entonces, por un lado estamos viendo que Dios le da la corona a David de la manera impensada, como David menos se lo imaginaba, David afligido, atormentado por esto que estaba pasando, pero es el medio como Dios le da la corona a David, que era el medio lícito, perdón. ¿Cuál es el tema? El tema
es que vemos a un pueblo humillado, un pueblo arrepentido y obviamente Israel. Israel, lo vamos a ver que, ¿con qué se encuentra? Primero pagando las consecuencias de sus pecados, pagando las consecuencias de su rebelión, pagando las consecuencias de vivir lejos de Dios, pagando las consecuencias de no obedecer a los profetas, de no consultar a los sacerdotes, de caminar como quieren, y eso los hace ciegos. Estos hombres eligieron a Abner y a Isboset, no lo eligieron a David. Pero ¿con qué se encuentran ahora? ¿Por qué vienen a David? Y bueno, Israel se encuentra con que no tienen líder. No hay un solo líder. Vemos que en Israel se encuentran con que murió Saúl, murió Jonatán, murió Isboset, murió Abner, que era el general, murieron todos, ni guerreros hay. Están todos huyendo. Entonces se encuentran en una manera desesperada. No hay nadie quien los gobierne, no tienen rumbo. Y sobre todas las cosas, los filisteos estaban en guerra constantemente con ellos, estaban en una situación crítica. ¿Cómo vuelven a David? Como el hijo pródigo. De la misma manera. David es un tipo de Cristo. Entonces acá están volviendo a David. ¿Y cómo le dicen? Hueso tuyo y carne de tu carne somos. Somos tu carne, David. Te amamos siempre. Es más, David, tú eres el que sacabas a la guerra al pueblo de Saúl. Qué grandioso, sí, sí, sí. No, la verdad que son unos avanzados para la época. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que más allá de la dureza del corazón de estos hombres, que lejos de Dios les fue todo mal, haciendo su voluntad, hicieron todo mal, se encuentran en una situación crítica, vamos a ver que ven en David un hombre que es íntegro. Terminan viéndolo. Un hombre que servía, un hombre valiente. Y si tenían un poquito de dudas, ven en David qué es lo que hizo en esos 7 años, y David se fortalecía. No lo podían vencer a David, estaba bien parado, estaba guiado por Dios. Entonces, algo ven estos hombres. Y por eso van estos ancianos, estos hombres de las tribus de Israel, van a David. Entonces, cuando le empiezan a decir a David, somos huesos tuyos, carne tuya, estamos viendo de que llegan arrastrados, no les quedaba otra. Y es así como llegamos a Cristo. Porque ojo que ya estamos, nada, para que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. No, 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 así llegamos a Cristo. Nosotros enemigos de Dios. Jesús, el rey de los judíos, nosotros somos Israel, en este caso. Nosotros somos los que volvemos a Cristo. ¿Y cómo volvemos? Endeudados, enfermos, en pobreza, la vida con que nos azotó, Satanás nos sacó a pasear por todas partes, y así llegamos, despojándonos de nosotros mismos. Y así llegamos y así vemos en David, como vieron, así vemos en Jesús, como vieron ellos en David, un líder, alguien que tiene un propósito, alguien que es avalado por Dios para ejercer ese cargo. Ya se cansaron de andar detrás de Abner, de Saúl, de todos los hombres que iban en la carne. Y muchas veces por ella estás cansado de tanto chocarte con pastores, con líderes espirituales, con chamanes y todas esas cosas. Y por ahí te tenés que encontrar con Jesucristo. El tema es que por ahí muchas veces tenemos que llegar a esta situación de crisis, a esta situación de guerra civil, a esta situación de decadencia, para poder llegar a Cristo. Pero esto es solamente una obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando estamos viendo que Dios llama al que estaba muerto, va a llegar en estas condiciones. Entonces, acá estamos viendo que ellos ven que David prospera, ven que ellos están en contra, no sé si pueden ver que están en contra de Dios, pero empiezan a entender que por el lado de David es el camino. Pero ¿cuál es el tema? Este tema es que con Israel, recuerden esto, Israel, acá estamos viendo que están las 12 tribus, pero Israel siempre fue la rebelde. Israel, Judá también tenía lo suyo, pero Israel llega a tal punto de rebelión que desaparece. Los juicios de Dios fueron tan severos a estos hombres que rechazaron ahora a David, que representan cómo rechazaron a Cristo, como estos rebeldes siempre estuvieron en contra de la voluntad de Dios, a tal punto que desaparecen en el cautiverio. Ya cuando estudiemos el libro de Reyes vamos a ver todo eso. Entonces, vemos que estos hombres por 7 años estuvieron peleando contra David. Estuvieron peleando en una guerra civil, obedeciendo a hombres impíos. Pero ahora
vienen reconociendo. Entonces, por un lado, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un David quebrantado, un David afligido que lo vimos en el Salmo, que está preguntando dónde está su error, dónde está su problema. Y fíjense cómo asume como rey, quebrantado, entregado de rodillas, caminando correctamente, temeroso de Dios. Estos son los líderes de Dios, estos son los pastores, estos son los maestros que Dios levanta, temerosos de Dios, que aman a Dios, que tienen miedo de deshonrar a Dios, que tienen miedo de defraudar a Dios. Estos son los hombres que Dios levanta. Y así llega al trono. Pero hoy en día los princesitos quieren ser reyes con toda la soberbia, con todos los honores, con todo el dinero, con aviones privados. El Señor me lo prometió, si me lo prometió me lo tiene que dar. Y quieren llegar así, con soberbia, con arrogancia, con mentiras, con adulterio, con avaricia, con codicia, todos los pecados que pueden haber. Así llegan a los pastorados, así llegan a gobernar iglesias. Pero eso es una evidencia de que son sinagogas de Satanás y no que son levantados por Dios. Por eso vos cuando hables con un hombre de Dios, tiene que tener inevitablemente el carácter de David. Si encontrás que hay soberbia, que hay cosas, no es el tiempo. O se adelantó al llamado o es un siervo de Satanás. Pero un hombre de Dios va a ser como David en este sentido. Pero esto no significa que va a ser un bonachón y que le vas a poder tomar de tonto y de que va a ser tu amiguete. No, no, no. David era un hombre respetable. David era un hombre que le temían. Y Jesús también. Jesús también, un hombre que es de temer. Entonces, acá estamos viendo que fíjense cómo son las cosas de Dios. David esperando en Dios. Y el pueblo llega de rodillas. El pueblo llega devastado. No hay otra opción. David, mientras había otra opción, no se metía. Ahora sabe David que no hay opción. Ya Dios le entregó el reinado en sus manos. Y acá vemos que así se llega. ¿Cómo se llega? Con testimonio. ¿Qué es lo que están diciendo lo del pueblo de Israel? Tú ibas a la guerra, tú eras esto, tú eres el llamado de Dios, con reconocimiento. ¿Qué significa esto? Estamos viendo que David está siendo el rey reconocido por el pueblo. Dios es el que hizo esto. Como sea, pero reconocen que David es el elegido. Se someten a David como gobernador. Por eso, cuando hablamos de los pastores hoy en día, de los líderes, de los maestros, tienen que ser reconocidos por el pueblo. Pero hoy en día, hoy va a estar el pastor Pascualín y los va a pastorear a ustedes porque no hay otro. Y la gente lo sigue y no saben ni quién es, ni su testimonio. Por eso, un pastor o un maestro debe ganarse el respeto y no poner autoritariamente que los respeten. Por eso, si uno se gana el respeto del pueblo, es porque camina en integridad, porque es esforzado, porque trata de hacer lo correcto, porque se arrepiente, porque está preparado. Entonces la gente va a ver eso, no solamente que enseña bonito, que tiene corbata o que es carismático. Eso es algo efímero, algo que desaparece rápidamente. Pero acá estamos viendo que David está siendo reconocido por el pueblo y tiene el aval. Entonces, ¿cómo llega al reinado? A la manera de Dios. David no tiene que convencerle a nadie, no tiene que pararse delante de todo y empezar a hacer campañas políticas. Ahora que soy el rey, nos vamos a expandir. No empieza a decir nada. Lo que estamos viendo es que David es todo a la manera de Dios. Entonces, cuando se levanta un maestro hoy en día, un pastor, lo que va a tener cuando le den el título de pastor como David, es porque ya viene ejerciendo el cargo. Es porque ya tiene el respeto de las personas. Es porque las personas ya lo tienen en estima alta porque conocen el testimonio, porque saben quién es. Pero ¿cómo puedo confiar yo de un hombre que no sé ni quién es? Eso sí, predica muy bonito. Pero ¿cómo puedo seguir a un hombre que no sé qué hay detrás de él? Por eso estamos viendo que una iglesia no es un chiste. La iglesia no es que se juntan 3 personas porque no tienen donde haya. Si no hay un pastor es porque Dios no quiere un pastor, así de simple. Por más que hayan 10 personas, 20 personas y una iglesia y no hay pastor, es porque Dios no quiere una iglesia. Punto. Tendrán que seguir buscando en soledad hasta que llegue. Pero hoy quieren forzar. Vamos a poner a Pepito de pastor que predique, total. No. ¿Por qué? Porque te convertís en una sinagoga de Satanás. Porque te convertís en un enemigo de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se levantan los pastores, los maestros, si no están formados como Dios los está formando, como Dios los está capacitando.
Ustedes le llegaban a preguntar a David, ¿para qué naciste? Para ser rey. ¿Para qué te preparaste? Para ser rey. Mortifiqué mis pecados para ser rey. Me esforcé, trabajé. Quiero ser rey. Y además tengo la promesa. Y cuando fue rey estaba apto para gobernar. Por eso hoy no se puede poner a cualquier Carlito a que sea... A ver, estoy trasladando mucho lo que es esto con la iglesia de hoy en día, para que estemos en sintonía. Pero no se puede levantar a cualquiera porque sea carismático, porque sea bonito, porque habla bien, porque es simpático, porque los hace reír a todos, porque... No, eso no, porque te convertís en una sinagoga de Satanás. Saúl era muy bonito, así le fue. Bueno, entonces acá estamos viendo que así se llega con el buen testimonio. Vemos que es reconocido por el pueblo. Entonces, totalmente, David, no pueden ser neófitos, aptos para enseñar. Ustedes hay veces que yo digo, gente dice, ay, tengo un pastor, no sé si está bien o si está mal, pero ¿no leíste primera de Timoteo capítulo 3, los requisitos para ser pastor? No, la verdad que no. Bueno, fíjate que hay una lista para ser pastor, hay requisitos. No es que cualquiera se autopostule, bueno, yo soy igual, no. Hagan de cuenta que yo voy a la NASA. Voy a la NASA y le digo, vine porque yo soñé en mi corazón que yo me iba a ir a la Luna en un cohete a la Luna. Buenísimo. Y el dueño de la NASA te va a decir, bueno, a ver, mostrame los requisitos que tenés que tener para poder ir a la Luna. No tengo ninguno, pero sí, lo soñé, yo soñé y el Señor me lo dijo. Y si el Señor me lo dijo, es imposible que no suceda. Así que yo tengo que pertenecer a la NASA. No, pero dame tus requisitos. Bueno, te van a dar los requisitos y cuando ves que no llenas ninguno, te van a dar una patada y te van a decir, andate a tu casa. Bueno, ¿cuánto más con la casa del Dios vivo? Ahora viene cualquier Carlito que no tiene ningún requisito aprobado y ahí se ponen como pastores. Ahí estamos viendo que, bueno, cada iglesia tiene los pastores que merecen. Así que, bueno, no un neófito, no amaneciéndose. Exactamente. Ahí estamos viendo, por eso estamos viendo la diferencia de cómo David llega a ser pastor, cómo llega a ser rey. Vemos que no es un princesito que de la noche a la mañana tuvo todo servido. Por eso digo, primero fue rey de Judá, sirvió, cumplió. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa esto? Y ustedes se van a dar cuenta de esto en el carácter de cualquiera. A una persona, algún hermano de la iglesia que dice, yo quiero ser pastor. Si la persona no es fiel en barrer, si no es fiel en llegar a horario a la iglesia, si no es fiel en no faltar, si es fiel en las ofrendas, en lo poquito, si no es fiel en todo lo mínimo, menos va a ser fiel cuando sea pastor. Esta persona que estuve nombrando al principio no era fiel en nada. Llegaba tarde, no estudiaba, no leía, no se preparaba, nada, no era testimonio de nada. Pero eso sí, había soñado que iba a ser pastor. ¿Qué pasa? Llegó a ser pastor de la nada, pisando cabeza, haciendo todo, llegó a ser pastor. ¿Pero qué se demostró? Que no estaba preparado, que no estaba sustentado por Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, entender, discernir. Entonces, por ahí estás en un grupo de personas que quieren formar una iglesia y hasta tienen las buenas intenciones, pero vamos a ver que con las buenas intenciones no vamos a ningún lado. Ya lo vamos a ver a David en el capítulo 6, que llevan el arca y muere Usa. David tenía todas las mejores intenciones del mundo, pero vamos a ver que con las buenas intenciones delante de Dios no sirven. Las buenas intenciones de la malecita delante de David no sirvieron de nada. Las buenas intenciones de estos dos hombres que llevan la cabeza de Isboset no sirven de nada. Entonces, que tengas buenas intenciones de predicar, de ser pastor, de salvar almas, no sirven de nada delante de Dios, si no es a la manera de Dios. Entonces, bueno, terminamos con estos dos versículos. Versículo número 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Fíjense que David lo ungieron nuevamente. No se pone él como rey. Yo soy el rey, ahora sométanse. Como lo había hecho Abimelech en Jueces. Yo soy el juez, ámenme. Yo soy el rey, ámenme, decía él. Y la gente, amén. No, acá vemos que los de Judá ungieron a David. Y ahora todo Israel lo ungen a David. Es un aval del pueblo, no es un autoritario David que se pone como rey porque él era el ungido, no. Y hoy estamos viendo eso.
yo soy el pastor porque me ungí, yo soy el dueño, me junté un grupete de personas, tengo un lugar y acá yo soy el rey. Bueno, así te va. Entonces, vemos que lo hicieron rey, pero ¿qué es lo que vemos ahora en David? David no es un hombre como nosotros que si me las haces, me las pagás. Fíjense que David con estos hombres vivió en guerra. Estos hombres los rechazaron. Estos hombres los traicionaron tantas veces. Estos hombres no querían saber nada con David. Amaban a Saúl. Estos hombres amaron a Isboset, amaron a Abner. Hubo guerra civil. Y David podría decir, bueno, yo ahora no acepto nada. Que los maten bien los filisteos. Ahora las van a pagar ustedes por rechazarme a mí. Pero vemos que David no tiene ningún tipo de rencor. Lo mismo que el Señor Jesucristo. Cuando llegamos como el hijo pródigo, no viene con un rencor de que te dice, ahora pudrita en el infierno. No, porque si hay arrepentimiento, el Señor muestra su misericordia. Y acá vemos la misericordia de David nuevamente a un pueblo que está destruido y que está en decadencia, y que en lugar de tener rencor, los gobierna y los va a gobernar como un gran rey. Entonces acá estamos viendo que lo pusieron sobre rey, como rey sobre Israel. Versículo número 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Fíjense que acá estamos viendo otra similitud con el Señor Jesucristo, que empieza a reinar al mismo tiempo que el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y a los 30 años era donde comenzaba el ministerio, por ejemplo, de los levitas. Los levitas podían empezar a partir de los 30 años. Vemos que Juan el Bautista también a partir de los 30 años comienza el ministerio. Entonces acá estamos viendo similitudes con el Señor Jesucristo de un hombre preparado, de David, un hombre preparado, cuando comienza a reinar. Y reinó 40 años. Acá estamos viendo que David reina 40 años. Versículo número 5. En Hebrón reinó, dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Los primeros 7 años y medio fueron en Hebrón y como rey de Judá. Todo guerra civil, todo problema. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Fue fiel en lo poco. David podría decir, pero para ser el rey de Judá, vos me llamaste Dios para que sea el rey de Israel. Ay, Señor, una célula con 3 personas. Un estudio bíblico con 3 personas. Señor, tú me llamaste para multitudes, para grandes cosas, Señor. No puedo aceptar esto. Por eso de a poquito se va desmoronando, lo dejamos y yo estoy esperando lo grande. Ahí sí, cuando esté todo, ahí quiero yo. No, David fue fiel en lo poco. Por eso, si el Señor te da un alma, si el Señor te da algo para servir en algo, hacelo con toda la furia. No menosprecies el servicio de Dios. Porque muchas veces queremos, yo voy a ir de misionero al África tropical, o me voy a ir de misionero a Londres y voy a expandir el evangelio. No, tenés que ser fiel en lo poco. Primero evangelizate a vos, que te va a venir bárbaro. Después evangeliza a tu familia, que también le va a venir bien. Después en tu iglesia y después salí al mundo. Pero no, yo de acá me voy a Hong Kong. Bueno, vemos que reina sobre Judá 7 años y 6 meses, hizo lo correcto. Y en Jerusalén, acá ya vamos a empezar, mañana vamos a ver lo que es Jerusalén, todo que vienen a conquistar. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces acá estamos viendo que David nos hace un resumen un poquito de lo que es el reinado. Ya tenemos el flamante rey. Ya vemos que se cumple la promesa que había comenzado en 1 Samuel capítulo 16, creo, donde David es ungido y vemos que Dios cumple con la palabra. Vemos que cumple con la promesa, pero todo a la manera de Dios. Entonces, bueno, mañana vamos a ver cómo comienza, qué es lo primero que va a hacer David en el reinado, qué es lo primero que va a hacer. Porque muchos diríamos, bueno, ahora soy rey, ahora vivir como un rey. Ahora voy a vivir como un faraón. ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están mis millones? Quiero que me soplen y quiero estar en Cancún y que me lleven a UPAs por todas partes. No, David va a empezar a ir a la guerra. Vamos a ver lo que es este hombre. No se empieza a quedar en el confort del reinado. Y vamos a ver que mañana va a tomar Jerusalén. Va a empezar a pelear contra los jebuseos. Lo que Josué no pudo hacer, lo va a hacer David. Y vamos a ver todo lo que representa el espíritu jebuseo y todo lo que representa la religión, los religiosos en la iglesia. Esto es lo que vamos a ver mañana. También vamos a ver muchas cosas, no me quiero adelantar. Pero bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Ahora se empieza a poner lindo, ¿eh? Ahora ya arranca el 2 Samuel con todo, ya como rey.
Y vamos a ver cómo empieza a ejercer el reinado David. Así que bueno, los dejo tranquilos y vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a examinarnos, no solo a examinarnos, Señor, sino a ponernos a prueba delante de ti, porque seguramente no podríamos decir lo mismo que dice David, que nos presentamos íntegramente caminando en verdad. Seguramente tenemos muchas cosas que corregir, muchas cosas que no podemos solucionar en nuestras vidas, pero aún así, Señor, sabemos que hay gracia, sabemos que hay misericordia, sabemos que está el favor de Dios y sabemos que está el sacrificio de tu Hijo amado, Señor, que donde hay arrepentimiento nos libra de todo pecado. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, entregándote nuestra mente y nuestro corazón, y que nos pruebes, que nos analices, Señor, que escudriñes nuestra mente para poder corregir, Señor. No queremos ser corregidos con azotes, no queremos ser corregidos con pruebas, con juicios, Señor, sino que queremos obedecer, Señor, y poder evitar todos los malos pasos que nos lleva a la desobediencia y al pecado. Ayúdanos a ser sabios, a aplicar la palabra, a vivir en ti, Señor. Gracias por este libro de Samuel, Señor, que nos está dando mucha luz. Gracias por mis hermanos que se están conectando. Te pido, Señor, por Yolanda Gallego, Señor, principalmente, hoy en este día, con mi hermana, Señor, que le des fuerzas en los temas que tenga de salud, que esté afrontando, Señor. Tú la estuviste preparando en este último tiempo con mucha palabra, con mucho conocimiento bíblico, Señor, de una manera aceleradísima, Señor. Pude verla, Señor, día tras día estudiando, comentándome en los estudios a cualquier hora, en cualquier momento, Señor. Y tú le diste armas, tú les diste sensibilidad, poderoso Dios. Y ahora en el medio de la prueba, Señor, tú no lo desampararás. No te pedimos, Señor, que la libres de los problemas como hacen el mundo, Señor. Porque vemos que tú no liberaste a David de los problemas. Lo liberaste cuando él hizo lo que tenía que hacer. Por eso te pedimos que le des fuerza, Señor, a Yolanda Gallegos, que les des ánimo, que les des consuelo, que haya hermandad, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas que la están consolando, que están hablando, que están en comunión. Y ahí se ve el servicio a ti, Señor. Ahí nos damos cuenta que tenemos que dejar de jugar a la iglesia, que tenemos que dejar de jugar a la religión, que tenemos que dejar de jugar a los teólogos y que tenemos que tener misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, Señor. Lleva a tu pueblo a servirte, Señor, pero muchas veces tú tienes que utilizar la aflicción, Padre Santo, para que podamos llegar a ti. Gracias, Señor, porque estamos bajo el buen pastor, bajo tu amado Hijo Cristo Jesús, que nos está guiando, Señor, y te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Terminamos, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí. Mañana continuamos, así que hemos terminado. Gracias a todos. Bueno, a ver acá, ahí está. Bueno, Robert Cabrera, muy bien, muy bueno, me dice Robert, gracias. La verdad que gracias a todos los hermanos de Biblia Libre que se reengancharon todos, Silvia, Karina Jiménez, Vanessa Rossi, Luisa de la Cruz, que siempre están ahí también. Así que bueno, gracias a todos por estar. Lizzy Torres también, siempre están a horario, siempre están estudiando. La verdad que en cualquier momento el Señor ya los va a empezar a utilizar con todo el conocimiento que están adquiriendo y para predicar con ciencia y con inteligencia en el contexto en el que les toque vivir. Ya estén preparados para eso. Eso es el reinado que están esperando. Eso es lo que Dios los use. En todo lo que están atravesando ahora es la etapa de David que tuvo que atravesar para que puedan predicar el evangelio y que sean utilizados por Dios. Así que bueno, David Donoso también ahí, Kevin Cabalés, gracias por estar ahí, Kevin, no te había visto, pensé que te había sido, así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Gustavo Labarte también. Mañana vamos a ver la conquista de Jerusalén, mañana va a estar espectacular, vamos a ver a David y vamos a ver que aborrezco a los ciegos, a los cojos, vamos a ver qué es lo que significa y todo eso. Exactamente, Silvia, gracias por estar ahí, Silvia. Saludos a todos mis hermanos de Biblia Libre, la verdad que gracias por hacerme parte también del núcleo, del grupo, me siento muy cómodo con ustedes, con Kevin, con todos los hermanos, con Roberto Cabrera, Dani Mejías, bueno, tantos hermanos que son de Biblia Libre, gracias por integrarme a sus grupos y bueno, yo estoy para ustedes y yo sé que ustedes están conmigo, así que
contentísimo de la vida. Más no le podemos pedir a la vida. Así que bueno, continuamos mañana. Así que los dejo tranquilos y mañana continuamos con el libro 2 de Samuel. Que Dios los bendiga.